Hace unos días, durante una expedición cerca de las Islas Canarias en busca de tiburones, los científicos se toparon con un descubrimiento inesperado. A casi 5.000 metros de profundidad, en las oscuras aguas de la fosa de Tonga, se lanzó una cámara con cebo para registrar formas de vida poco conocidas. Considerada una de las regiones más remotas del planeta, este lugar ha sido llamado la última frontera de la Tierra, debido a su aislamiento y misterio. La misión tenía como objetivo atraer y registrar criaturas de las profundidades marinas. Pero lo que surgió sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Entre leyendas y rumores sobre monstruos marinos, se había hablado de seres gigantescos durante décadas. Calamares con ojos enormes, criaturas bioluminiscentes y tiburones antiguos. Aunque muchos atribuyeron estos relatos al folclore, las imágenes capturadas por la cámara revitalizaron estas historias. El equipo, sujeto a un pez muerto, terminó atrayendo a un rape abisal, conocido como el monstruo negro del mar. Pero pronto apareció algo aún más grande. Una criatura colosal, con mandíbulas capaces de partir acero, mordió el anzuelo y dejó atónitos a los científicos. Su presencia transmitía una mezcla de fascinación y asombro, como si antiguas historias oceánicas hubieran cobrado vida ante el objeto. Durante siglos, los marineros han relatado encuentros con monstruos marinos, historias que se descartaron como exageraciones o fantasías. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que algunas de estas leyendas contienen trazas de verdad. El ejemplo del Kraken, considerado un mito hasta su filmación a principios de la década del 2000, demostró que criaturas como el colosal calamar vampiro, de hasta 14 metros de largo, sí existen. El reciente descubrimiento en la fosa de Tonga podría ser otro capítulo que acerque la imaginación popular a la realidad de las profundidades. Este descubrimiento demuestra algo importante. El océano todavía alberga gigantes. También está el tiburón anguila. Anguila, tiburón, un antiguo depredador que se parece más a una serpiente marina que a un pez moderno. Duende. Tiburón, un pez rosado de aguas profundas con una mandíbula que sobresale para capturar presas en un abrir y cerrar de ojo. Es tan extraño que muchos piensan que sus fotos son falsas, pero no lo son. Y cuando a esto le sumamos el mundo de la vida bioluminiscente, el océano empieza a parecerse a un planeta alienígena. En la zona abisal, donde nunca llega la luz solar, los animales no solo sobreviven, brillan. Especies enteras han desarrollado sus propias luces internas. Medusas que pulsan como luces estroboscópicas. Peces linterna con abdómenes iluminados y rapes con señuelos luminosos que cuelgan de sus cabezas como cañas de pescar. Estas luces sirven como trampas, camuflaje o medio de comunicación en un mundo de eterna noche. Pero no se queda ahí. Algunos de los encuentros más extraños siguen sin explicación. Existen registros de formas gigantescas que pasaban rápidamente frente a cámaras sumergibles, demasiado rápido para identificarlas. En 2017, una sonda no tripulada que buceaba en la fosa de las Marianas registró lo que los investigadores describieron como una enorme masa gelatinosa que se movía como un animal, no como una corriente. Las imágenes eran granuladas, poco concluyentes, pero inquietantes. También hay informes inquietantes sobre los llamados peces fantasma. Seres translúcidos y sin ojos que parecen casi ingrávidos, flotando sin esfuerzo. Algunos se asemejan a formas humanas, otros parecen demasiado grandes para existir. Los buzos reportan breves avistamientos de enormes criaturas transparentes que acechan más allá del alcance de la luz. Sin huesos, sin rasgos distintivos y sin un comportamiento consistente con las especies conocidas. Estos avistamientos siguen siendo uno de los mayores misterios de la biología marina. Otra leyenda persistente es la del Diablo Negro de Cortés, una supuesta criatura parecida a un tiburón que, según se dice, ronda las aguas de México. Los testigos afirman que mide más de 15 metros de largo, es completamente negro y silencioso. No se han encontrado pruebas concretas, pero las señales del sonar y las redes destruidas mantienen vivo el misterio. Y en aguas japonesas, los pescadores reportan avistamientos del pez remo. Un pez remo gigante con un cuerpo serpenteante, que se asemeja a un dragón submarino. En 2010, un pez remo de casi 5 metros apareció en la orilla, demostrando una vez más que la verdad y el mito suelen tener la misma esencia.
Lo que une a todas estas historias es un hilo conductor. Simplemente no sabemos qué hay ahí abajo. El océano es la parte más grande y menos explorada de nuestro planeta. Más del 80% permanece inexplorado. Y a medida que la tecnología avanza, apenas ahora comenzamos a ver lo que generaciones de marineros temían y el folclore insinuaba. Y en septiembre de 2024, cuando los científicos lanzaron una cámara a la segunda fosa oceánica más profunda del mundo, la fosa de Tonga, no solo encontraron evidencia de estas leyendas, encontraron algo peor, algo que contraatacó: el comienzo del misterio. Todo comenzó con una pregunta: ¿qué vive realmente en los rincones más profundos, fríos y oscuros de los océanos de la Tierra? En septiembre de 2024, un equipo de investigadores marinos de Minderoo, UBOA Deep Mar Centro de Investigación, en colaboración con Kelpie Geoscience, con financiación parcial de Inkfish, se propuso encontrar la respuesta. Su objetivo: la fosa de Tonga en el Pacífico Sur. Una fosa aislada en el lecho marino que se extiende a más de 10 kilómetros de profundidad, solo superada por la fosa de las Marianas. Pocos se atrevieron a explorarlo. Menos aún regresaron con respuestas. Pero esta misión era diferente. Equipados con cámaras de última generación acopladas a módulos de descenso con cebo, los científicos idearon un plan simple pero audaz: sujetar la cámara a un peso, usar la cabeza de una caballa recién congelada como cebo y dejarla hundir en el pozo. ¿El objetivo? Capturar imágenes crudas y sin filtros de la extraña y misteriosa vida que habita el abismo. El cebo tenía una doble función. En las profundidades, el alimento escasea. Cualquier olor llama la atención. Un pez muerto es como un faro en la oscuridad, atrayendo carroñeros, depredadores y, a veces, cosas nunca antes vistas por la ciencia. Se esperaba que, al atraer naturalmente a estos animales, la cámara registrara comportamientos que ningún vehículo operado remotamente, ROV, ni sumergible podría capturar. Los módulos fueron diseñados para soportar la inimaginable presión de más de 4.000 metros, donde el peso de la columna de agua puede aplastar el metal. Equipadas con una luz roja, casi invisible para la mayoría de las criaturas abisales, las cámaras podían filmar sin perturbar a sus objetivos. Cada cable, cada tornillo, cada destello de luz estaba diseñado para resistir las inclemencias del tiempo. Pero los científicos no estaban preparados para lo que realmente grabaron. El módulo de la cámara crujió al hundirse bajo las olas, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. Sujeto a su lastre, inició un lento descenso hacia lo desconocido. En la cubierta del buque de investigación, los científicos observaban las pantallas en silencio, conscientes de que el equipo se adentraba en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Al principio, la luz del sol aún lograba penetrar, proyectando un resplandor azul fantasmal sobre la pantalla. Bancos de pequeños peces pasaban corriendo, ajenos al intruso mecánico que irrumpía en su territorio. Pero en cuestión de minutos, la luz comenzó a desvanecerse, absorbida por la oscuridad aplastante. A 1000 metros, la zona crepuscular, la luz natural dejó de existir. La vida allí era rara y extraña. Formas retorcidas flotaban como espectros. Las medusas latían con descargas eléctricas. Una anguila, pálida como un fantasma, se deslizó ante la lente antes de desaparecer en la oscuridad. A 2500 metros, la zona de medianoche, la temperatura del agua se desplomó hasta casi congelarse, y la presión aumentó a más de 250 veces la que se sentía a nivel del mar, suficiente para implosionar el acero sin el refuerzo adecuado. La cabeza de caballa colgaba inmóvil de su cable, como una ofrenda a dioses olvidados. A 4000 metros, el plano abisal, reinan las sombras y el silencio. Ningún rayo de sol ha tocado jamás estas profundidades. Es un mundo más antiguo que la historia humana, tan oscuro y extraño que podría ser otro planeta. Aquí, el tiempo parece detenerse. El movimiento es lento. La supervivencia requiere adaptación y, a veces, brutalidad. Al posarse suavemente la cámara en el fondo del océano, removió una silenciosa nube de sedimento, oscureciendo momentáneamente el objetivo. Durante varios segundos, nada se movió. Solo el débil siseo del sonar y el discreto zumbido de la maquinaria llenaban los monitores a bordo. Entonces, algo se movió. Justo fuera del alcance de las luces rojas, una figura pasó flotando.
lenta, pesada, deliberada. No se parecía a ningún pez ni calamar conocido. No tenía aletas, ni tentáculos, solo una presencia, grande, observando. Los investigadores se inclinaron hacia adelante, con el corazón acelerado. Había algo ahí fuera, y había visto el cebo. Primer contacto. Sombras en la oscuridad. Al principio, nada más que el lento remolino de sedimentos y el zumbido estático de la señal en directo de la cámara. La cabeza de la caballa se mecía suavemente en la corriente, balanceándose en el resplandor rojizo. Pasaron las horas. Entonces sucedió. El agua cambió. A la izquierda de la imagen, apareció una sombra, enorme, deliberada, y se movía sin hacer ruido. La criatura no nadaba, sino que se deslizaba, como un submarino cubierto de piel. No había luces destellantes. Resplandor bioluminiscente anunciaba su presencia. Solo una oscuridad más oscura que la circundante. El contorno era indefinido. A primera vista, podría haber sido confundido con una roca arrastrada por la corriente, hasta que se detuvo justo frente a la cámara. A bordo, los científicos se pusieron rígidos. Uno murmuró: ¿qué es eso? La figura giraba lentamente, más allá de la claridad total. Entonces giró. Y los investigadores lo vieron por primera vez. Tenía un hocico romo, grueso como el tronco de un árbol, con dos ojos blanquecinos hundidos en la cabeza. La boca estaba cerrada, pero el contorno de las mandíbulas era inconfundible. Anchas, dentadas, hechas para aplastar. Su piel parecía cuero antiguo, áspera, oscura, moteada como roca marina. No era un calamar gigante, no era un tiburón conocido. Ni siquiera se parecía a los grotescos tiburones duende, ni a los depredadores de branquias con flecos que a veces se capturaban en redes de aguas profundas. Era algo más pesado. Entonces hizo algo que ninguna criatura abisal había hecho jamás en una película. Miró directamente a la cámara. Durante casi 30 segundos, permaneció inmóvil. Un duelo silencioso entre la máquina y el monstruo, y entonces, sin previo aviso, se abalanzó hacia adelante. La oscuridad envolvió el objetivo. Sus mandíbulas se abrieron, revelando hileras de dientes afilados. La pantalla se sacudió violentamente cuando la criatura mordió. No el cebo, sino la cámara. El metal crujió. Por un instante, todo se volvió negro. En la sala de control, nadie hablaba. El único sonido era el pitido grave del equipo intentando restablecer la señal. Entonces, la imagen volvió a aparecer en la pantalla. Rayada, borrosa y aún grabando. Y el tiburón seguía allí. La mordida. La imagen estaba granulada, distorsionada por el agua y un poco deformada, pero aún intacta. Contra todo pronóstico, la cámara sobrevivió al impacto inicial. Dentro de la sala de control de la nave, la tripulación observaba en silencio, con la adrenalina corriendo por sus venas. Nadie habló. Nadie se movió siquiera. La criatura seguía allí. Había soltado la lente, pero no el cebo. Durante unos tensos segundos, la única señal visible de vida fue una masa espesa que volvía a moverse por el marco. Mientras giraba lentamente ante el objetivo, la cámara capturó su cuerpo entero. Grueso, musculoso y cubierto de piel oscura y áspera, se movía como un fantasma. Pesado, pero con una gracia extraña, apenas perturbaba el agua circundante. Luego giró de nuevo, y la boca entró en escena. Lentamente, casi ceremoniosamente, se abrió. La mandíbula inferior se movió con un movimiento preciso y de una práctica inquietante. El interior de la boca reveló una serie de dientes cónicos irregulares, algunos romos, otros aserrados, todos incrustados en encías gruesas y rosadas. La criatura se quedó allí, con la boca abierta, mirando a la cámara, como si la evaluara. Entonces, sin previo aviso, atacó de nuevo. La pantalla tembló. Un estallido metálico resonó por los altavoces de la nave. Esta vez, la cámara no solo filmaba al depredador, estaba dentro de él. La imagen se convirtió en un caos cuando la lente fue absorbida por la oscuridad. El agua fluyó alrededor del cadáver, y algo suave, quizás la lengua de la criatura, rozó la lente. La presión era inmensa. Cada pocos segundos, hileras de dientes raspaban la carcasa, produciendo un sonido que provocaba escalofríos. Ya no era una prueba curiosa, era un intento de devorar. En la sala de control se oían jadeos,
Alguien murmuró: está intentando comerse la cámara. Otro susurró: eso es el interior de su boca. Nadie podía apartar la mirada. La imagen temblaba repetidamente, pero de alguna manera la carcasa resistía. El equipo había sido diseñado para soportar la presión de las profundidades, pero no las fauces de un submarino viviente. Y entonces se detuvo. De repente, la presión disminuyó. La oscuridad se disipó. La cámara volvió al fondo del pozo, viscosa y arañada, pero aún funcional. La estática llenaba los bordes de la imagen, pero la imagen permanecía. Y el depredador seguía en el encuadre. Ahora flotaba sobre la cabeza de la caballa, inmóvil. Entonces, con una eficacia aterradora, se abalanzó y se tragó el cebo entero en un solo movimiento. En ese instante, el equipo comprendió. Esta criatura no temía a ningún sonido, luz ni objetos extraños que invadieran su territorio. Había investigado astutamente la cámara. Mordió 2 veces, cada vez con distinta fuerza. Y al hacerlo, reveló algo mucho más inquietante que una nueva especie. Más tarde, al recuperar el módulo y descargar la grabación, el equipo notó algo escalofriante. La segunda mordida, la más violenta, casi aplastó la carcasa exterior de la cámara. Si hubiera impactado solo unos centímetros más cerca del núcleo, todo el equipo habría implosionado por la presión y lo habrían perdido todo. Pero ese no fue el descubrimiento más inquietante. Fue lo que vieron en los ojos de la criatura. Al ralentizar la grabación, fotograma a fotograma, quedó claro. Antes del primer ataque, había girado ligeramente la cabeza, no para inspeccionar el cebo, sino para mirar directamente a la lente. No era un animal descerebrado que se alimentaba a ciegas. Había visto la cámara. En el laboratorio, la doctora Jessica Kolbas permaneció inmóvil mientras observaba la grabación completa. Con el rostro pálido, su voz apenas se oía cuando finalmente habló. Eso no es solo un depredador de aguas profundas. Es un ápice, algo que nunca hemos documentado. No aquí abajo. Y por la forma en que se acercó, lleva mucho tiempo observando. La criatura no solo había mordido el anzuelo. Dejó una señal. La revelación. El tiburón durmiente del Pacífico tiburón. A medida que analizaban las imágenes fotograma a fotograma, los expertos comenzaron a reconstruir el rompecabezas. El tamaño, el comportamiento, los movimientos lentos pero calculados, todo apuntaba a una especie conocida, pero rara vez vista en esta forma. La criatura que casi destruyó la cámara se tragó la cabeza entera de la caballa y se deslizó por la fosa como un fantasma prehistórico. Ha sido identificada como un tiburón de Groenlandia del Pacífico, Somniosus pacifico. Al principio, el equipo dudaba en creerlo. Estos tiburones se encuentran entre los grandes depredadores menos comprendidos del océano. Su naturaleza esquiva, su lentitud de movimientos y su preferencia por las aguas profundas y heladas los mantienen envueltos en misterio. Lo que hizo que este avistamiento fuera tan sorprendente no fue solo la grabación, sino también la ubicación. Estos tiburones suelen encontrarse en el Pacífico Norte, cerca de Alaska, Canadá y Japón. Este encuentro ocurrió a miles de kilómetros de distancia, en el fondo de la fosa de Tonga, en el hemisferio sur. Fue más que un avistamiento inusual. Fue el primer registro confirmado de un tiburón de Groenlandia del Pacífico tan al sur, y ciertamente a esta profundidad. Se estimó que el espécimen filmado medía entre 3,5 y 3,6 metros de largo, y, sorprendentemente, era hembra, lo que se determinó por la ausencia de pinzas cerca de las aletas pélvicas. Un adulto completamente desarrollado, no un juvenil perdido, sino un depredador experimentado que patrulla una fosa que pocos humanos se han atrevido a explorar. A diferencia de otros tiburones que dependen de la velocidad o la agresividad, el tiburón de Groenlandia del Pacífico es un cazador sigiloso. Su cuerpo es denso y musculoso, sin vejiga natatoria. En cambio, mantiene la flotabilidad gracias a un enorme hígado lleno de aceite, que le permite deslizarse silenciosamente por el fondo marino. Se sabe que se alimenta de peces, calamares, pulpos, crustáceos y, ocasionalmente, de focas o cadáveres de ballenas en aguas septentrionales. Aún se desconoce qué caza en las fosas del Pacífico Sur. Sin embargo, lo que distingue al tiburón de Groenlandia del Pacífico no es solo su fisiología, es su forma de moverse. Estos tiburones son lentos, con un movimiento fantasmal y tranquilo, lo que hace que sus ataques repentinos,
como el capturado en la fosa de Tonga, sean aún más aterradores. Los científicos creen que la especie evolucionó para conservar energía en aguas frías y escasas de alimento, permaneciendo inmóvil durante largos periodos, a la espera de un único ataque explosivo. Pero quizás el aspecto más fascinante e inquietante sea su longevidad. Si bien ningún tiburón de Groenlandia del Pacífico ha sido datado con precisión, su pariente cercano, el tiburón de Groenlandia, Somniosus microcephalus, puede vivir más de 400 años, lo que lo convierte en el vertebrado más longevo de la Tierra. Si el tiburón de puntas blancas del Pacífico comparte incluso una fracción de esa longevidad, el animal filmado podría ser más antiguo que la mayoría de las naciones modernas. Y, sin embargo, a pesar de su tamaño, fuerza y posible edad, estos tiburones permanecen casi invisibles para los humanos. Prefieren las sombras y rara vez emergen. La mayoría de las imágenes provienen de redes de arrastre de aguas profundas o de capturas incidentales. Ver una con tanta claridad e interactuar directamente con el equipo fue algo sin precedentes. Este descubrimiento no solo reescribe lo que se sabía sobre la distribución geográfica de la especie, sino que también desafía las suposiciones sobre la biodiversidad de las fosas oceánicas. Estos entornos extremos, presión aplastante, temperaturas cercanas a cero y oscuridad absoluta, solo albergaban microorganismos y pequeños carroñeros. Pero la presencia de este tiburón sugiere algo más complejo. Un ecosistema funcional e interconectado capaz de albergar a depredadores gigantescos a profundidades inimaginables. Días después, al revisar nuevamente las imágenes, la doctora Jessica Kolbus reflexionó sobre el significado del registro. Esto no es solo un avistamiento, dijo. Es evidencia de que estos tiburones podrían tener una distribución y una adaptabilidad mucho más amplias de lo que jamás imaginamos. Y si están aquí, ¿qué más podría estar? En la comunidad científica, las imágenes han renovado los llamados a la exploración y conservación de las fosas profundas. El tiburón de Groenlandia del Pacífico está actualmente clasificado como casi amenazado por la UICN. Debido a su lento crecimiento y baja tasa de reproducción, es especialmente vulnerable a la pesca en alta mar y a la degradación del hábitat. Encuentros como este ponen de manifiesto cuánto desconocemos aún sobre su distribución, sus hábitos y su papel en la red trófica oculta del océano. Pero más allá de su biología y la urgencia de su conservación, las imágenes de la fosa de Tonga revelaron algo más, algo inusual. Le recordó a la humanidad que la Tierra aún guarda secretos, que, incluso en la era de los satélites y la inteligencia artificial, hay lugares que apenas hemos tocado, criaturas que apenas conocemos, y una de ellas simplemente miró a una cámara y la mordió. Consecuencias e impacto más amplio. El encuentro en la fosa de Tonga no solo sacudió a la comunidad de biología marina, sino que también tuvo un profundo impacto en las instituciones científicas y el público en general. Días después de la publicación de las imágenes, los principales medios de comunicación informaron sobre el incidente, generando titulares sobre tiburones monstruosos, depredadores fantasma y extraterrestres de aguas profundas. Pero tras el sensacionalismo, se desarrollaban conversaciones serias a puerta cerrada. Oceanógrafos, biólogos marinos y conservacionistas quedaron atónitos ante las implicaciones. La fosa de Tonga, considerada en su día una de las regiones más inexploradas del Pacífico, se ha convertido repentinamente en un foco de misterios marinos. Si se ha confirmado la presencia de un tiburón de Groenlandia del Pacífico, que antes se creía restringido a latitudes septentrionales, en estas profundidades, ¿qué otros depredadores ápice podrían acechar en el silencio? El evento también reforzó la urgencia de financiar la exploración de las profundidades marinas. A pesar de cubrir más del 70% de la superficie del planeta, más del 80% de los océanos permanecen sin cartografiar ni explorar. Gran parte de lo que sabemos proviene de imágenes satelitales o inmersiones superficiales. Los lugares más profundos de la Tierra, fosas como las de Tonga, Mariana y Kermadec, siguen siendo vastas fronteras donde la naturaleza dicta sus propias reglas en total oscuridad. Y con el cambio climático, la minería submarina y la sobrepesca amenazando incluso los ecosistemas más remotos, la necesidad de conocimiento científico es ahora crucial. No podemos proteger lo que no comprendemos, declaró el Dr. Kolbus posteriormente. Este encuentro fue extraordinario, pero también una llamada de atención. Estas especies pueden ser antiguas, pero no son invencibles. Mientras tanto, la cámara,
la misma que sobrevivió a las fauces del depredador, se exhibe ahora en un instituto marino de Perth. Un artefacto arrugado y cubierto de percebes narra una historia de resiliencia, curiosidad y asombro. Los visitantes se reúnen a su alrededor, no solo para admirar su supervivencia, sino para plantearse la gran pregunta: ¿qué más hay ahí fuera? Porque eso es lo que esta historia realmente evocaba. Asombro. En un mundo obsesionado con la velocidad, el progreso y el control, este breve momento en las profundidades nos recordó que algunos rincones del planeta permanecen, hermosamente y aterradoramente, sin descubrir. Si algo tan enorme, antiguo y misterioso puede existir aquí en la Tierra, ¿qué más podría estar observándonos, esperando el momento oportuno? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez.